conversaba con un guardia forestal de ahí de Galápagos, un guardabosques. No hay bosque, pero le dicen así. Debería ser como un guardarrocas, porque la mayor parte son rocas. Entonces no sé qué bosque guardan, pero bueno, son guardabosques. Y conversaba con él acerca de las especies. Me encanta la naturaleza. Mi papá siempre nos enseñó a amar la naturaleza y a cuidarla, a respetarla, por ser simplemente creación de Dios. No merece otra valoración más alta que esa. Es creación de Dios, merece nuestro respeto. Nosotros somos administradores. Y mi papá siempre nos enseñó a cuidar de los animales, a no matarlos. Las pocas veces que me ha pasado, no sé ustedes, que se ha cruzado un pajarito por el frente de mi auto y le he golpeado, he llorado como niño por 2 horas tratando de darle RCP para ver si revivía y no lo logré y fue horrible. Y me quedé con ese trauma y esa sensación horrible de haber tenido un pajarito muerto en las manos por mi culpa. Y cuando estuvimos en Galápagos, conversaba con este guardabosques y él me decía que había algo interesante. Le explicaba, ¿se acuerdan que la semana pasada les contaba acerca de estos pinzones que tú puedes ver en las playas y te pones migas en las manos y ellos, si te quedas quieto, vienen y empiezan a comer de tu mano? Y luego yo me puse todas las migas del cuerpo y me acosté en la playa y todos los pinzones comían miguitas de todo mi cuerpo y fue la cosa más linda que he hecho en mi vida. No es cierto, si digo eso mi esposa se va a enojar. Es una de las cosas más lindas que he hecho en mi vida. Y cuando conversaba con este guardabosques, veíamos los piqueros de patas azules. Es un tipo de Ay, graciosos, yo sé que es un ave, pero ¿qué clase de ave, qué tipo de ave? ¿Alguno de ustedes sabe? Ok, les dejo de tarea, no les voy a decir. Ok, y estos pinzones, él me contaba que hay algunos que no son los de patas azules, son blancos, un poco más tradicionales, comunes en la costa o continental, que tienen una práctica interesante, compleja, difícil de entender. Ponen 1, máximo 2 polluelos en periodos muy prolongados de tiempo. No son de las aves que ponen muchos huevitos. Y generalmente, no siempre, pero generalmente ocurre algo. Si uno de los polluelos nace con mucha anticipación al otro, y hay una diferencia de 1 o 2 días, es decir, supera las horas de diferencia y hay 1 o 2 días de diferencia, el primer polluelo empieza a ser alimentado por sus padres, empieza a ganar peso rápidamente, y cuando el segundo huevito eclosiona y el segundo polluelo nace 1 o 2 días después, al ser más pequeño y más débil, cada vez que la mamá y el papá llevan comida, la mayor parte se la queda el primero. Y empieza a matar de inanición al segundo. Y en la medida que va creciendo, llega un momento donde no hay espacio en el nido para un polluelo grande y uno pequeño que está débil y moribundo. Y en algunos casos incluso el polluelo grande empuja al polluelo pequeño fuera del nido y este cae y muere. No me lo estoy inventando, los científicos denominan a ese síndrome el síndrome de Caín y Abel en las aves. Un hermano mayor que ve a su hermano menor como inútil. ¿Cuántos hermanos mayores hay aquí? ¿Cuántos son primeros o primeras? Oh, con razón, esta iglesia está llena de primogénitos. Muy bien. ¿Cuántos hermanos segundos hay ahí, hijos segundos? Pobrecitos. Los hijos segundos, hablando en serio, ¿ustedes han sentido alguna vez que les ha tocado como menos privilegios que los primeros, menos confianza, menos ropa nueva? Sí. Yo no sé lo que es eso, soy hijo mayor, entonces No, y lo digo en serio, no sé lo que es. Sé que los hijos segundos con frecuencia sufren el hecho de tener que heredar las cosas de los primeros, no tener los mismos privilegios, etc. Y peor todavía, si ese hijo segundo luego termina siendo el hijo sándwich. Porque el primero tiene el privilegio, el honor, las responsabilidades, las llaves del auto primero, y el último es el mimado, el cachorro, el bebé o la bebé, pero el del medio es como, buena suerte. Sí, como, no sé qué va a hacer de tu vida, porque... Y muchos me han dicho eso, no, uno está en la mitad y ni eres la estrella, ni eres el problema, entonces uno está ahí solo viviendo, esperando a que le toque el momento de volar del nido. Y es interesante cómo nuestra naturaleza humana puede llevarnos a experimentar un cierto tipo de celos. En un experimento ponían a un bebé pequeño, un par de años, con sus mamás, un varón, una niña, cada uno con su respectiva madre en su turno, y al principio la interacción era profunda. Esta mamá interactuaba mucho con el bebé, le leía cuentos y demás, pero luego intencionalmente ella aparentaba mostrarse distraída con el teléfono o con otras cosas, y el bebé no mostraba mayor problema hasta que
esta mamá tomaba un bebé de juguete que parecía real y empezaba a darle cariño y a darle atención. Y entonces automáticamente la percepción emocional de su hijo o hija cambiaba. Y empezaba a saber cómo lloraba y pataleaba y hacía pucheros tratando de llamar la atención de su mamá. Y lo interesante es que automáticamente ese bebé sentía un rechazo por ese juguete que parecía otro bebé. E incluso en el caso del niño llegó a tener momentos de agresividad, de violencia. Y he escuchado historias de muchos papás que han experimentado eso, que han tratado, por ejemplo, tuvieron un primer hijo, tiene un par de años, y luego viene un segundo hijo, segunda hija, y tienen que hacer todo un proceso. Y hay libros que hablan sobre eso, y terapistas y psiquiatras que hablan sobre eso, sobre cómo ayudar al primer hijo a asumir la llegada de un segundo o de una segunda. Que de pronto dejas de ser el centro de atención, de pronto tienes que brindarle espacio a alguien más, de pronto ya no tienes tú todos los privilegios, no eres tú el centro del universo de tus padres, alrededor de ti ya no está girando toda la familia, porque es lo que suele pasar. Algunas familias aquí han experimentado eso cuando llegó el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino. De pronto toda la familia empieza a girar alrededor de ese pequeño, de esa pequeña. Todos los juguetes, los juegos, las conversaciones, incluso, y cuando vas a una reunión preguntas, ¿sí va a estar el Josecito para ir? Porque sin el niño la reunión se vuelve aburrida, es solo de adultos, pero cuando está el niño es divertido y todo el mundo le ve jugar y le quieres cargar y le hacen llorar intencionalmente, solo porque es divertido, y si se duerme le despiertan porque el niño trae alegría. Pero cuando llega un segundo o una segunda, que hay tensión. De pronto el segundo, que es más tierno, más lindo, bebé, huele rico, empieza a absorber parte de esa atención y el primer hijo o la primera hija empieza a manifestar otros tipos de conductas. Algunos papás me han dicho, no, es como si el primer hijo volviera a hacerse bebé. Algunos niños incluso cambian la forma en la que hablan. Vuelven a hablar como bebés chiquitos. Las palabras que ya usaban en las expresiones ya no las usan. Quieren volver a tomar teta. De alguna forma este niño percibe que este otro ser humano parecido a él, en la misma categoría que el otro bebé, está absorbiendo demasiada atención. En el mundo antiguo había una ley, se conocía como la ley de la primogenitura. Esta ley que imperaba en casi todas las culturas antiguas era así. No es necesariamente una ley bíblica, es una ley que existía culturalmente antes de la formación del texto bíblico y incluso del pueblo de Israel. Esta ley decía que para evitar grandes conflictos, porque obviamente tenías que mantener a la familia junta y tenía que haber un líder. En las familias no podías tener varios líderes, porque la familia como una tribu, como un grupo, tenía que responder al liderazgo de una sola persona. Y esta ley aplicaba, yo sé, triste, es una cosmovisión súper antigua, no bíblica, previa a ella, que era machista, consideraba que incluso la primogenitura se otorgaba solo al primer hijo varón. Si había una primera hija mujer, no contaba. Significaba que ese primer hijo varón debería asumir el rol de irse entrenando como líder de esta manada, de este grupo, de esta tribu. Él tenía que aprender las destrezas necesarias de su padre para mantener al grupo funcionando. De esa forma recibía inevitablemente más atención. El primero era entrenado de manera especial, se le otorgaban cosas especiales para que todos supieran que él era el heredero principal de ese papá o de esa mamá, para que el momento que el papá, el jefe de cabeza de la familia, de la tribu, no estuviera, ese hijo varón era quien iba a asumir ese rol. En la Biblia nosotros vemos los vestigios de ese tipo de costumbre. Lo interesante, y he escuchado a mucha gente decir esto, la Biblia a veces es un libro machista. No, no lo es. Si tú lees adecuadamente la Biblia, te das cuenta de que una y otra vez algo que Dios trata de hacer a lo largo de toda su palabra y sobre todo en las enseñanzas prácticas y muy directas de Jesús, Él reivindica radicalmente la posición de la mujer. Y alguna vez alguien me decía, no, es que Dios tiene preferencia por los primeros hijos. Lo interesante es que si tú has leído la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento con cuidado, descubrirás que no es necesariamente que Dios tiene una preferencia por los hijos primeros. De hecho, Dios empieza a reivindicar a los segundos. La primera historia que nosotros conocemos de hermanos, ¿cuál es? Caín y Abel, similar al efecto del que hablábamos en estas aves. El hermano mayor, Caín, crece y empieza a perder la atención de su familia y desde su lectura, de alguna forma, la atención de Dios. Quiero que lo imaginen, él fue el primer bebé.
que llegó a este mundo. Y su papá y su mamá deben haber estado increíblemente sorprendidos de ver esta persona pequeñita, regordeta, cachetona, arrugada, con o sin pelo, no lo sabemos, probablemente con pelo. ¿Ok? Y nace, y ellos están sorprendidos, y están felices y contentos, pero un tiempo después, no sé, 1 año, 2 años, no sabemos, nace un segundo, y de pronto esta experiencia hermosa que tú pudiste vivir, de ver a esta persona pequeña que huele rico y que requiere toda tu atención, se repite. Y Caín empieza a ver a su hermano Abel como un estorbo. Y en la medida que van creciendo, él nota cómo hay gran parte de la atención que va hacia él. Caín es más rudo, es más duro, le tocó a la primera. Es como los hijos primeros, nos tocaron los correazos más fuertes y los castigos más duros y los varazos más fuertes en la nalga y las restricciones más intensas. ¿O me equivoco, hijos mayores? ¿Sí? Los primeros nos tocó más duro, ¿verdad? Es cierto, los hermanos siguientes no saben lo que eso es. No saben lo que tuvo uno que pasar siendo el primero. Porque eras el primero que cuidaron, pero también el primero que disciplinaron y lo hicieron con todas las ganas y todas las fuerzas. Cuando ya tienen 2, 3 o 4 hijos, ya el último es hijito, ya, pórtate bien, ¿no? O sea, ya haz lo que puedas. Pero el primero no, nos tocó súper estricto y súper duro. Y Caín creció en ese ambiente. Y la ley de la primogenitura que la gente empezó a construir en esa época hubiera dicho que él tenía que quedarse con todo. Sin embargo, desde esa primera historia ya vemos una perspectiva diferente a lo que la cultura mostraba. Dios tiene un cuidado especial por los segundos, y los terceros, y los subsiguientes hijos. Aquellos que están en desventaja no están fuera de la vista de Dios. Aquellos que no son los primeros, que no tienen la mayor honra, que no son los más importantes, no quedan fuera de la vista de Dios. Y en esta interacción que hay entre Caín y Abel, donde Caín levantaba su ofrenda a Dios y Abel levantaba su ofrenda a Dios, y Caín lo hacía con desgano y siempre mirando de reojo la ofrenda de su hermano, él empieza a sentir estos celos. Y Dios le advierte, si han leído la historia, Dios le dice a Caín, ten cuidado, el pecado está empezando a ganar control en tu vida, no dejes que lo haga, tú puedes dominarlo, es tu obligación, es tu derecho, eres lo suficientemente fuerte para controlar ese pecado, tú puedes hacerlo. Pero Caín no lo hace, intencionalmente no lo hace, y deja que estas emociones y sentimientos empiecen a gobernar en su corazón, y él empieza a vivir resentido con su hermano, la relación empieza a distanciarse, él empieza a ver a su hermano como un fastidio. ¿Les ha pasado? En el trabajo, de pronto tú tienes a alguien con quien te llevas bastante bien y esa persona hace algo, tú haces algo y algo pasa en la relación y te distancias y es como que esa persona empieza a fastidiarte. Le ves y te fastidia, le escuchas y te fastidia. ¿Tienen personas así? Que le escuchas y te fastidia y le ves y te fastidia. ¿Sí? Pasa. A veces dentro de nuestra propia casa. A veces uno le agarra fastidio a alguien en su propia casa. Y hay que ser honestos. Incluso he conversado en conversaciones honestas y transparentes con papás y mamás que me han dicho, ve, le agarré fastidio a mi hijo. Está en una edad terrible, no habla bien, no se comporta bien, no se viste bien, no obedece bien. Realmente le estoy agarrando fastidio a mi propio hijo. Y en más de una ocasión he conversado yo mismo con parejas que me han dicho, ve, le agarré un fastidio a mi marido. Le agarré un fastidio a mi mujer, cosa que dices como que, la voz me fastidia, cállate. ¿Les ha pasado que ustedes le agarraron fastidio a alguien? Oye, un vecino que sale y tú le ves y el sonido de su auto te molesta. Prende el auto y miércoles ya está el vecino con su carro. Saca la podadora y ya está el vecino con la podadora. O sea, cualquier cosa que ese vecino haga te fastidia un montón. O un compañero de trabajo, un compañero de universidad, un compañero de colegio. De pronto tenemos personas que empiezan a fastidiarnos. Y no sabemos por qué en el fondo, pero algo de esta persona nos fastidia, nos molesta. Y Caín empieza a ver a Abel con esa molestia. Y llega un momento donde salen al campo. Quizás en un cierto punto Caín pensó, mi hermano y yo tenemos que irnos a conversar, hay que salir a caminar. Caminar es bueno para arreglar cosas. Cuando quieras arreglar las cosas con alguien, llévala a caminar. No solo se sienten en algún sitio, sal a caminar con esa persona, dile, mira, vamos a caminar, démonos una vuelta, caminemos un rato y arreglemos esto. Ahora, si tú eres el hermano menor, solo asegúrate de usar casco, ¿de acuerdo? Porque en la historia de Caín y Abel, los dos salen a caminar. No sé si quizás en algún punto Caín tenía la ligera intención de arreglar las cosas, pero termina dándole un golpezazo a su hermano, quizás para desquitarse, para desahogarse, porque él le decía, vamos, muévete, no, estoy cansado, ñaño, ya cuándo vamos a regresar. El otro, muévete, tienes que aprender a ser duro, camina. Ñaño, no, la mami dijo que volvamos. Ya, cállate, ¿cuál la mami? Estamos solo los dos aquí. Avanza, apúrate, quiero llegar allá y ahí conversamos. No, conversemos aquí, ¿para qué vamos a llegar hasta allá? Y entonces Caín pierde la compostura, ya, cállate. Y le cayó para siempre.
le da un golpe tan fuerte producto de su enojo que le calla para siempre. Su hermano está muerto ahí. Y él huye. Y Dios vio toda la escena. Dios le había advertido. Y cuando él se calma un poco, Dios le habla y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice, no sé. ¿Han dicho eso alguna vez de su hermano? No sé dónde está mi hermano. No sé. Papá, no sé. Allá es mi hermana. No sé. Yo no sé. ¿Quién rompió esto? No sé. ¿Dónde le dejaste a tu niña? No sé. Y Dios le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra hacia mí. Y hay una conversación que termina con una frase que es compleja. Caín le dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso soy yo su protector? ¿Acaso tengo la obligación de cuidarle? Y esa pregunta es una pregunta que resuena a lo largo de toda la Biblia. Porque es la primera pregunta que demuestra cómo el pecado en nuestra vida nos llevó a perder nuestra valoración por la vida de otro ser humano. Y ustedes pueden seguir las historias de ese tipo. Una y otra vez. Los hijos primero y segundo tienen conflictos y una y otra vez Dios sigue teniendo especial cuidado por los segundos. Dios muestra que, a diferencia de la cultura en la que vivían, donde el primero se llevaba todo, para Dios el segundo, el tercero, el cuarto hijo, todos los hijos son importantes. Y en algunas ocasiones Dios hace cosas locas y le da ciertos privilegios y honores al segundo que deberían haber sido para el primero. Si ustedes recuerdan en Génesis capítulo 37, versos 2 al 19, pueden seguirle en adelante, está la historia de Jacob y su familia. De hecho, ustedes recuerdan, entre Jacob y Esaú ya ocurrió eso. Esaú era el mayor y tenía la primogenitura. Pero cuando estaban naciendo, Dios le mostró a su madre que el segundo iba a tener mayor bendición. Porque algo que Dios trata de hacer constantemente es ayudarnos a entender que la forma en la que, la cultura en la que nosotros vivimos opera, no funciona de acuerdo a los principios de su reino. Que cuando el mundo en el que vivimos dice, esto vale, Dios dice, no, eso no vale. Cuando el mundo en el que vivimos dice, la posición vale, el dinero vale, los recursos valen, Dios dice, no, eso no vale, eso no es lo más importante. Y en esa historia, Jacob y Esaú tuvieron estas luchas. Y es interesante, uno dice, no les ha pasado, ¿cuántos dijeron aquí alguna vez? Yo la dije. En más de una ocasión, cuando vi a mis papás cometer errores en el proceso de criarnos a mí y a mis otros 3 hermanos, que no sé cómo lograron sobrevivir a 4 y les amo mucho por eso, y les admiro por haber sobrevivido a 4 hijos, 3 varones y una mujer. La mujer fue la más difícil de todas. No es cierto, ñaña, no. Ella siempre ve. Jacob y Esaú ya crecieron con este conflicto bajo su papá. Y yo muchas veces dije, cuando yo crezca no he de cometer los mismos errores que mi papá. Cuando yo crezca no he de decir las cosas igual que mi mamá. Cuando yo crezca no le he de decir las mismas cosas que mi papá le dice a mi mamá cuando está enojada. Yo eso no he de hacer con mi esposa. ¿Cuántos de ustedes dijeron eso alguna vez? Se juraron no repetir lo mismo que sus papás o mamás habían dicho. ¿Cuántos de ustedes igual terminaron diciéndolo y haciéndolo? Que de vez en cuando te encuentras en una situación familiar y se te sale de bien adentro y suácatela, sueltas la expresión y uno escucha las palabras de su propio padre y mientras le estás diciendo, uno piensa, no estás hablando de otra persona, pero tu cerebro tiene esta capacidad de pensar en ti mismo y estás diciéndole y tú estás, oye, estoy sonando igualita a mi papá. Hijo de madre, mi papá decía así. Y tú sigues hablando y discutiendo, pero tu cerebro sabe que estás sonando igual que tu papá o igual que tu mamá. Te empiezan a salir los mismos refranes y todo. No sé si vienen con las canas. Algo pasa. Pero mientras más envejeces, más se te empieza a salir el papá y mamá que llevas dentro. Y nuestra lógica nos diría que uno hubiera aprendido de ellos lo que estaba bien y lo que estaba mal y cómo discernirlo. Pero resulta que no. Sin la ayuda de Dios eso no pasa. Jacob y Esaú tuvieron un enorme conflicto que les llevó a separar su familia durante años. Y uno diría, Jacob se dio cuenta, pues, que darle preferencia a un hijo sobre otro no es lo correcto, porque eso genera un montón de celos y discordia. Sin embargo, cuando llegamos a la historia de Jacob y su familia, cuando José tenía, ¿ustedes recuerdan cuál era el número de hijo que era José? El 11º hijo. Tuvo 10 antes. Y resulta que cuando llega el 11º hijo, la historia de Jacob y su familia empieza con el último, no con el primero. Lo normal hubiera sido, si ustedes ven las historias de
de la época medieval es muy común, ¿no? E incluso cuando ven los Avengers, si alguien vio Endgame, no quiero saber nada al respecto, pero si uno ve los Avengers, escuchas las historias de Thor y cómo Thor habla de su Thor, hijo de Odín, hijo de... Sí, es como el primero era hijo del primero. Y de pronto la historia empieza con José. Y dice, cuando José tenía 17 años, ¿hay alguien de 17 años aquí? Bien, tenemos 2 de 17 años. Por favor, mírenles para que tengan una idea de cómo son. Ok, cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos. Una y otra vez les he dicho, esa tarea de cuidar a los borregos, a las ovejas, era tarea del menor, porque era la tarea más turba de todos. Sí, el resto hacía cosas importantes y le yo, ¿cómo me hago vos con las ovejas allá? Pero es que allá, con las ovejas, te fuiste. Pero es que las ovejas apestan, vos también te vas. Y le mandaban con las ovejas. Él estaba junto con sus hermanos cuidando las ovejas y los hermanos conversaban y hacían cosas de grandes. Él era más chiquito. Los hijos de Bilá y de Silpá eran sus hermanos. Si ustedes han leído la historia van a descubrir que Jacob tuvo hijos con su esposa, con su otra esposa, con la concubina de su una esposa y con la concubina de su otra medio esposa, que eran concubinas de su padre. El joven José, pilas, hermanos segundos, advertencia bíblica, el joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. En pocas palabras, José era el chismoso de la familia. Casi en todas las familias hay uno, sobre todo si tienes varios hermanos. ¿No es cierto? ¿Quién hizo esto? ¡Fue mi ñaño! Sí, ¡pum! Cuenta toda la historia de una. Interesantemente, no es solo que José era el chismoso de la casa, que le contaba a papá Jacob todo lo que los hermanitos hacían y las travesuras de las que se hallaban, sino que intencionalmente, si ustedes continúan leyendo la historia, Jacob le usaba a José como espía. A ver, mijito, ven acá. Quiero que vayas y cheques a tus ñaños. Quiero que les mires. Me vas a contar qué están haciendo. Intencionalmente les mandaba de espía. Y eso no era algo que le trajera mucha alegría a sus hermanos. Interesantemente, los hermanos se molestaban con mucha frecuencia con José, porque siempre estaba metido donde ellos estaban, pero luego iba y le contaba al papá lo que ellos habían hecho. Si hacían travesuras, el papá se enteraba por José. Jacob ya era viejo, ya no salía al campo con ellos, ya no salía a las labores y tareas. Para eso había otros hijos más grandes que podían hacerlo. Pero para asegurarse de cómo estaban ocurriendo las cosas y qué travesuras hacían, estaba José. Josecito era el chismoso encargado de llevar la información a papá. Israel, Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos. Insisto, él ya vivió eso. Sabía los conflictos que traía amar a uno más que al otro, pero decide repetir la historia. Algo que nosotros también hemos hecho. Hemos visto historias de nuestras propias familias que dijimos, ay, que con la mía eso no pase, y en algún cierto punto nos encontramos haciendo de nuevo exactamente lo mismo. Porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. O sea, doble error. No solo tenía preferencias por él, sino que le hace una túnica de identificación de blanco para disparos. ¿No es cierto? Disparen al que está vestido especial. Le hace una túnica para que sobresalga sobre todos sus otros hermanos. Todos los que han ido a la escuela bíblica recordarán la historia de José y su túnica de muchos colores. En esa época tener muchos colores no era fácil, era súper costoso. Y Jacob manda que hagan a José no solo una túnica de un par de colores, dice que era de muchos colores. Significaba que había invertido muchos recursos en esa túnica y le hacía especial. Y para variar, este hijo que recibe algo especial, llegaba donde sus hermanos, se paraba al frente y decían, ¡ven lo que el papi me regaló! Y les mostraba la túnica. O sea, no solo bastaba con que ellos ya se dieran cuenta por su propia inteligencia, sino que este chico, adolescente, llegaba donde sus hermanos y les mostraba. Y nosotros vemos gente así. Vemos esa gente que se pavonea alrededor de nosotros. Que de pronto te dice, ven a ver el carro que me compré. Ven a ver la casa que me compré. Ven a ver la chica con la que estoy saliendo. Ven a ver el chico que me está lanzando los perros. Escucha a esa gente presumir de las cosas que tiene.
Y aun cuando son nuestra familia y una parte nuestra se alegra y dice, ay, qué bueno, ñaño, qué lindo que tengas ese carro nuevo. Una parte nuestra, muy en el fondo de nuestro corazón, a veces se pregunta, ¿por qué él y no yo? Porque él tiene ese carro, ese título, esa casa, porque ella tiene ese esposo y yo no. ¿Se han preguntado eso alguna vez con respecto a alguien? Siendo bien honestos, ¿se les ha salido la idea de por qué ellos y yo no? Si no se te ha salido la idea, es porque tú eres esa persona. ¿Ok? Si no se te ha salido la idea, significa que tú eres el presumido que anda mostrando de los demás lo que tiene y otros sienten celos de ti. Y Jacob complica las cosas terriblemente. Ya no solo era su espía, sino que era un espía foco. ¿Sí? O sea, era increíblemente obvio. Era obvio. Era obvio. Es como cuando tú de hijo mayor, tu papá te dice, a ver, mijito, mijita, veo que ya no tienes zapatos, vamos, te compro uno. Y uno iba a Sangolquí. Y uno compraba zapatos Venus, o sin marca, daba igual. Porque tu papá te decía, hijito, ¿cuál quieres? ¿De estos de $80, de estos de 20? Y uno como hijo mayor consciente y responsable, le decía al papá, los de 20, papito, los de 20, para que no gaste. ¿Les pasaba a ustedes, hermanos mayores? Ustedes decían, tengo que pensar, veo a mis hermanos, hay necesidad en la casa, voy a hacer que gasten lo menos posible. Y 2 semanas después tu hermano llegaba, ¡ve los zapatos que me compró el papi! Y tú veías los zapatos y sabías que costaban $80, $100, $200, y uno se preguntaba, yo no con estos Venus, que por cierto aguantaban más que los otros. Pero ya veías ese conflicto. Y esta familia, muy similar a las nuestras, empieza a crecer con esta tensión entre hermanos. Llega incluso un momento en el que viendo sus hermanos que su padre amaba a José más que a ellos, comenzaron a odiarlo. Pasó de la molestia, del fastidio, al odio. Y en nuestras relaciones a veces pasa. Alguien te molesta, alguien te fastidia, y si dejas que eso crezca y no lo solucionas, se convierte en odio. Y llegas a odiar a esa persona. Le escuchas y te hierve la sangre, le ves y te da cara de, ¿qué tiene cara de menso? Y me queda viendo. Y te molesta solo ver a esa persona. Al punto de que ya ni siquiera le saludaban. ¿Han estado ustedes en esas situaciones? Donde ya otros se ponen de acuerdo para ni siquiera saludar a alguien. Y uno dice, ay, sí, esas cosas que uno hacía cuando estaba en el colegio. ¿Te acuerdas? Armabas tus grupos y alguien entraba y decía, hola compañeros y todo. Oh, y no les saludábamos. Pero es interesante, aún como adultos hay ciertos ambientes donde eso aún pasa. De pronto un adulto está reunido con sus otros amigos adultos que son importantes para él y llega otra persona que no es de mayor importancia y ya ni siquiera le saludas. Si no me creen, vayan a un restaurante. De pronto tú ves a personas importantes sentadas en una mesa comiendo y el mesero se acerca y dice buenos días y nadie en la mesa le regresa a ver ni le saluda. Porque él no es importante, él no está invitado a la mesa, él es un sirviente. O en el banco, o en la tienda. Bueno, en la tienda no, porque hay que fiar, entonces hay que decir buenas Bessie. Si no dices buenas Bessie, nunca te van a fiar. ¿Sí? Pero hemos estado en circunstancias donde personas han ignorado a otras personas intencionalmente para mostrarles su desprecio, su desagrado, su intención de no incluirle. Y esto fue creciendo y creciendo. El odio, el enojo, el rechazo, cualquier cosa que vaya en contra de la reconciliación no es algo estático, va a seguir creciendo en tu corazón. Y va a volverse peor cada vez. Y vas a empezar a contagiárselo a otras personas alrededor tuyo. Y eso es algo que va pasando con ellos. Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Esto ocurre porque llegan a tal punto de fastidio con este muchacho, irresponsable adolescente niño de mamá, hijito mimado, desde la perspectiva de sus hermanos mayores, que están tan hartos de él, porque incluso él comete otro error más. Y yo no estoy diciendo que esas personas a veces no hagan cosas para que tú y yo les odiemos. Y a veces hemos usado esa expresión, es que esta persona se gana que uno le odie, se gana. Todo hace, parece que todo haces para que uno te odie. Por eso nadie te quiere, por eso todo el mundo te rechaza, por eso nadie te aguanta, porque vos te ganas a pulso que la gente te odie. Y hay gente que es así, parece que intencionalmente se ganara a pulso que los demás le odieran.
Porque resulta que un día, aparte de ser el favorito, el espía, el chismoso y el que tiene la túnica de colores, llega un día en el que José se para y le dice, ñañas, ñañas. Estaban en la fogata, se imaginan en la noche todos, ¿no? La reunión de hombres y todos, ¿qué mataste? No, acabo de, un jabalí, sí, un solo disparo. El otro, no, ¿y qué pasa? Un puma, le agarré una piedra, le maté. Y de pronto, yo, les cuento, yo quiero contarles algo. Ok, José, ya. ¿Qué tienes que contar? Tuve un sueño. ¿Y cuál fue tu sueño? En mi sueño yo veía que todos ustedes, en resumen, ¿no es cierto? Porque les cuenta una analogía, pero en resumen les dice, en mi sueño yo vi que todos ustedes un día me iban a dar honor y pleitesía a mí, todos iban a inclinar haciéndome venia. ¿Qué tal? Y los hermanos como, alguien péguele. ¿Les ha pasado que alguien hable y dice, mejor déle un coscacho a este? ¿Qué está hablando tonteras? O sea, lleva la posibilidad del odio, se hace odiar, o sea, se gana el odio a pulso. O sea, si José hace un esfuerzo, se esfuerza por ganarse el odio de sus hermanos, y llega ese fastidio a tal nivel que un día los hermanos están hablando y dice, oye, ¿qué hacemos con José? No sé, viejo, no le traigas, déjale estar con los bebés, que igual no sigue. Y si no nos sigue el papi, dice, ¿por qué no le llevaron a su hermano? ¿Por qué le dejan a su ñañito? Igual está fastidiando, llegamos a la casa y, ay, pero su hermano parece que no. Su hermano dice que le han mezquinado la comida. Yo les di para todos y en el recreo no le han comprado nada a él. Entonces nos toca llevarle igual. Y otro hermano dice, oigan, ¿y si le desaparecemos? Es como cuando se les ocurría a ustedes la idea de dejarle a uno de sus hermanos amarrado a una silla. ¿Se acuerdan? ¿No les pasó? Que ustedes decían, fastidia tanto amarrarle a una silla, dejémosle ahí toda la tarde. ¿Nunca lo hicieron? Yo nunca lo hice, pero es súper divertido. ¿Ok? Y a uno de ellos se le ocurre la idea, oye, ¿y si mejor lo desaparecemos? Y otro, no. Y el otro, oye, sí. Mucho fastidia. Igual, viejo, somos 11. Una boca menos, nos toca más. Aparte de todo, es dragón. Es adolescente, come un montón. Y el papi está, ay, hermanos, su hermanito está en desarrollo, él necesita. Y le dan a él la leche. Le dan el yogur, los huevos, nosotros ahí, toma vos fruta. No, yo no quiero eso, quiero los cornflakes. No, los cornflakes son de tu hermano. Le dan todo a él. Si le desaparecemos una boca menos, nos toca más a todos. Y el asunto empieza a evolucionar hasta que se vuelve serio. Y primero, uno de ellos dice, oigan, démosle una lección. Botémosle a un pozo, que se quede atrapado ahí, como amarrado a una silla, toda una tarde. Le botan al pozo. Y luego piensan, hijo de madre, ¿qué hicimos? No, el papi se da cuenta, su pantera está gritando, papito, auxilio, papito. Alguien le escucha, nos vamos a armar el relajo y ahora pues, saquémosle. No, pero si le sacamos ya sabe lo chismoso. ¿Qué? No, pero hablamos con él, le decimos, verás, pero no cuentas a nadie. Verás, ñañito, perdóname, ñañito, ya, ñañito, pero perdóname, fue un accidente, era una broma nomás. ¿Han dicho eso alguna vez con sus hermanos? Pero no le cuentes a los papis, por favor, no le cuentes a los papis, por favor, no le cuentes a los papis. Y otro hermano dice, no, igual le va a contar, vos sabes que es bien chismoso, él se le sale callado, no puede estar, les va a contar. Y ellos dicen, ok, ya lo regamos, le metimos al pozo, si le sacamos, le llevamos donde papá, le va a contar a papá y papá nos va a armar el relajo, nos deshereda. Ya él es el favorito, se va a quedar todo con él. Y nosotros hemos trabajado esta tierra, hemos hecho un esfuerzo. Yo me saco el aire todos los días. ¿Por qué él tiene lo que yo no tengo? ¿Por qué él va a tener más de lo que yo tengo si yo soy el que me saco el aire? Y piensas, voy a pasarle pinchando las llantas al auto del vecino porque es más lindo que yo, porque no sé por qué él tiene un auto que yo no tengo. Y como vieron que metieron la pata, lo único que se les ocurre, ¿saben qué? Desaparezcámosla. Convenzámosle a papá de que se le comieron. Pasan unos mercaderes por ahí y le dicen, vea, le vendemos este. Y el otro pero es que... Y le venden. Y toman la túnica, le embarran de sangre y le llevan donde su papá y le dicen, papá, un animal salvaje, un puma, un león del campo, mató a tu hijo. Papá, qué dolor, qué pena. Luego lo mandaron a su padre con el siguiente mensaje. Detalle. Encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de quién. No de nuestro hermano, de tu hijo. Una de las cosas que el ser humano hace cuando alguien empieza a molestarte, cuando alguien te fastidia, es que tú tienes que pasar por un proceso de deshumanizar a esa persona para poder odiarle de verdad. Porque si tú odias a alguien que amas, odias a alguien con quien estás identificado, es doloroso. ¿Les ha pasado?
¿Han odiado alguna vez a alguien a quien ustedes aman? Es súper duro. Es súper duro. Un tío, un abuelo, un papá, una mamá hacen algo y a ti te duele. Un hijo, un sobrino hace algo que a ti te duele y tú amas a esa persona pero al mismo tiempo le odias. Esos dos sentimientos son súper dolorosos, muy desgastantes cuando alguna vez alguno de nosotros ha tenido que experimentar la emoción y el sentimiento de odiar a alguien a quien amas. Es súper duro. Porque una parte dice, no, pero es tu familia, es tu sangre, es buena persona. No todo el mundo le odia, ves cómo la gente le saluda, algo bueno de tener, pero una parte tuya le dice a tu cerebro que debes odiarle. Y que esa persona no vale la pena y no lo merece y que debe rechazarle. Es súper duro lidiar con eso. La forma en la que nuestro cerebro empieza a protegerse de eso es que empieza a deshumanizar a la persona. Y tú y yo nos damos cuenta. ¿Cuál creen que es la forma número 1 de deshumanizar a alguien en tu mente? ¿Qué se les ocurre? Vamos, yo sé que está haciendo calor, están un poco lentos de día, vamos. Piensen, ¿cuál es la forma número 1 en la que nuestro cerebro empieza a deshumanizar a aquellos a nuestro alrededor? Gracias. Les quitamos el nombre. Usamos cualquier epíteto, pero no su nombre. ¿Se han dado cuenta cómo cambiamos? Cuando tú estás de buenas con alguien, tú dices, mi suegrito, mi cecita, ¿cómo le va? Pero cuando tú estás enojado con alguien, perdón, solo es por ejemplo. Vamos a ver qué dices. Okay. Tú escuchas, el viejo este, el tipo este, el señor este, tu papá. ¿Se han dado cuenta? Uno cambia la forma en la que habla de alguien que te está molestando. Los padres hacen eso, ¿no es cierto? Mi hijo, mi gordito, mi juececito lindo. Se porta mal, tu hijo. Ah, ya no es mío, es tuyo. Es una forma sutil, lo amas demasiado como decirle tarado tonto, ¿no? Pero ya eso es en extremos. Pero solo le deshumanizas. La primera forma ya no es mío, es tuyo. Cambiamos la forma en la que hablamos. Esposo y esposa están acostumbrados a decirse cosas como mi gordito, mi lindo, mi precioso, mi bella, mi guapa, mi rica. Pero cuando te enojas, ¿qué pasa? Silvia Alexandra, ¿cierto? Ya se acabaron las expresiones, la jerga de cariño, de amor. De hecho, las parejas que usan el lenguaje de bebés, ¿han visto parejas que usan el lenguaje de bebés entre ellos? Oye, ¿qué les pasa? Necesitan ir el jueves a la reunión de matrimonios, por Dios. Yo todavía uso ese lenguaje con mi esposa. Le pones sobrenombres, usas esa jerga de bebé, la jerga de le pones sobrenombres, le cambias el nombre, le pones algo que te gusta, algo que solo es un código entre tú y esta persona, entre tú y ella, ¿no es cierto? Entre tu esposa y tú y tu esposa. Es una jerga especial, cosas que incluso solo usas en lo íntimo. Porque es tu jerga especial, es como te comunicas, significa algo. Pero cuando te enojas, dejas de usarlo. Dejas de decir mi lindo, mi amor, mi... Silvia Alexandra, ¿qué está pasando? Automáticamente cambias. Mi gordo, papito, ¿qué quieres? Jorge, ¿qué quieres? Automáticamente, ¡pa! ¡Zum! ¡Seco! ¡Za! ¿Por qué? Porque es la forma en la que mi cerebro deshumaniza a esta persona, porque normalmente no le tratas por el nombre. No le dices, señora esposa Silvia Alexandra, por favor tome asiento para tomar café, ¿no? Dices de eso. Guapa, ven a comer, es lo que yo digo. Ya, ven a comer, papá. Sí. Pero cuando estoy enojado, no. Alexandra, ¿qué fue? ¿Vas a sentarte a comer o no? Es lo que hacemos. Nuestro cerebro empieza a usar el lenguaje para deshumanizar a la otra persona, porque así es más fácil justificar por qué estamos enojados y que no nos duela tanto. Obsérvenlo en todas sus conversaciones, ustedes van a empezar a dar cuenta de qué tan a menudo nosotros intentamos deshumanizar. Cuando estamos en la calle y ves a un policía que está haciendo bien su trabajo, señor policía, que viene el oficial. Oficial de policía. Pero cuando te molesta algo que el oficial de policía ha hecho, ¿cuál es el término que vas a usar automáticamente? ¡Ahí estaba el chapa pendejo este! Deshumanizamos automáticamente porque eso nos duele menos. Ya no es una persona. Le hemos bajado de categoría. Ya no es persona. Y es interesante que llevamos milenios haciendo esto. Estos hermanos toman la túnica de su hermano, le empapan de sangre, se la mandan al papá y le dicen, vea papá, nosotros no nos hemos fijado ni cuenta nos dimos de que usted le había hecho una túnica especial a nuestro hermano. Encontramos ahí, alguien dijo, sí creo que es de mi ñaño, como si no hubieran visto esa túnica con odio todos los días.
Vea usted que sí le conoce, usted que sí ubica, usted que le compró. Vea si es la de su hijo. Porque debe ser muy duro decir, le vendimos a nuestro hermano. Es más fácil decir, le vendimos a su hijo. Y ellos hacen eso. Lo hemos dicho, como hijos. Ahí está su hijo. Ahí está el favorito. ¿No le han dicho eso alguna vez a alguno de sus hermanos? Cuando se equivocó y hicieron alguna cosa. No lo digas, pero hay muchos que lo dijimos alguna vez. ¿Y dónde está tu hermano? No sé dónde está su hijo. Ya no decimos dónde está mi ñaña, ¿cierto? Te preguntan, ¿dónde está tu ñaña? Mi ñaña, no sé. No, si sabes que hizo algo malo, te preguntan, ¿dónde está tu ñaña? No sé, es su hija. Su hija es. Yo seré el mayor, pero no son mis hijos. A mí me toca ser responsable de un montón de cosas, pero hijos míos no son, son suyos. No sé dónde estará su hija. Nuestro cerebro lo estamos entrenando para poder enojarnos con esa persona y rechazar a esa persona. Y pasan años. Y ustedes recuerdan la historia, y si no la recuerdan, léanla. Es muy bonita. José es vendido como esclavo, llega a Egipto, pasa por un montón de peripecias, unos días es honrado y otros días termina en la cárcel. Finalmente, todo ese proceso de la mano de Dios, porque en medio de lo arrogante, lo ignorante, lo descuidado, lo chismoso de este muchacho, él amaba a Dios. Y Dios parece no tomarle en cuenta todos sus pecados y tener mucha compasión de él. Y en el fondo, como este joven José realmente amaba a Dios porque lo aprendió de su papá y de su mamá. Él honraba a Dios en todo lo que hacía. Dios le pone finalmente como segundo de todo Egipto, el imperio más grande del mundo. De pronto le nombra vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y uno dice, ¿ve quién iba a creer? El hijo segundo nomás era medio menso. Termina siendo vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica para tener una relación de lo que implicaba ser el segundo de Egipto en esa época. Y de pronto, ¿cuántos años han pasado? Que cuando sus hermanos tienen que llegar a la tierra de Egipto, porque hay una época de sequía que Dios ya le había mostrado a José, y ellos llegan ahí pidiendo ayuda a Egipto, el país poderoso que tenía reservas. Han pasado tantos años que no se reconocen. Aparte de eso, bueno, probablemente José estaba maquillado con el maquillaje típico de los egipcios. No se reconocen. Pero José sí lo reconoce. Él les había visto ya a ellos como hombres maduros, entonces probablemente no había demasiado cambio, excepto un par de canas. Y él lo reconoce. Y José empieza a tejer toda una artimaña en su cabeza, luchando entre mis hermanos, mis ñaños, qué lindo verles, ahora se fregaron, por fin me desquito. De ahí sacaron las novelas mexicanas todas sus historias, ¿sí? De la típica señora que le persiguen, luego se va, se hace cirugía plástica y regresa y es la mala de la película y la arruina a todos. O en versión masculina, que es exactamente lo mismo. O en versión juvenil, que es exactamente lo mismo. O en versión vieja, que es exactamente lo mismo. O en versión infantil, que es exactamente lo mismo. Todas las novelas son exactamente iguales en esa trama. Esta persona a la que humillaron y trataron mal se va y regresa toda poderosa y uno dice, ¿y este man cómo hizo plata tanto tiempo? Nadie sabe, es la parte educativa que nunca te muestran en la novela. Nunca te dicen cómo hizo para estudiar y salir adelante. No, solo vuelve con un montón de millones y ahora es súper poderoso, súper poderosa. Y tiene un montón de recursos y va a vengarse de todos aquellos que le hicieron daño alguna vez. Y para originalidad de la novela se llama La Venganza. Sí, es como, uy, qué originales, no sabemos de qué se trata. Ok, sabes de qué se trata. Y José empieza a luchar con estos sentimientos y emociones de puedo desquitarme de ellos ahora. Y empieza a ganarle. Ellos tuvieron lo que yo nunca tuve. José está como privilegiado, es el segundo de Egipto, pero en su mente y en su corazón, él piensa lo mismo que pensaban sus hermanos ahora. Ellos tienen lo que yo nunca tuve, ellos tuvieron una familia, ellos crecieron con su gente, ellos crecieron en su tierra y yo no. Podré tener todo esto, pero yo estuve lejos de mi papá, estuve lejos de mi mamá, resulta, se entera, es más que su mamá. No la mamá de sus hermanos, porque eran medio hermanos. Su mamá tuvo otro hijo al cual él ni siquiera conoció. Tuve un hermano de papá y mamá, no estos babas que eran medio hermanos míos, hijos de otras señoras y por eso salían así medio raros, sino de mi linda y hermosa mamá, que sí era sana y cuerda, tuvo un hijo más al que no conocí, ese que sí era mi ñaño. Y José no lo conoció. Y de pronto llega un momento interesante. Judá, ustedes recuerdan la historia de Judá. Entre estos capítulos, cuando llegan al final de la historia de José, Judá se había ido y había hecho todas esas cosas de las que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Con su nuera y todo el rollo que se armó. Pasa todo eso ahí.
Y Judá realmente está hecho pedazos porque se da cuenta de que él ha desordenado su vida y la gente a su alrededor. Y entonces llegan y José, sin saber, sus hermanos, les dice, ok, ¿ustedes tienen algún otro hermano? Y al principio no le quieren decir. Y entonces uno les dice, no, sí, dile, bueno, sí, tenemos un hermano más, pero él se quedó en casa porque el hermano de él se desapareció, se perdió. Y es el único hijo que le queda a mi papá de esa esposa. Y no se separa jamás de él porque siente que si se separan se muere. Y José dice, oh, ok, eso les va a hacer sufrir. Papá al fin les va a odiar, al fin les va a tocar lo que les... Espérate, ahora les va a tocar la buena. Lo que ustedes se merecían al fin les va a tocar. Tráiganme ese hijo. Si ustedes quieren volver aquí alguna vez y quieren que yo les vuelva a ayudar, quiero ver a ese otro hijo, a ese otro hermano, a ese menor del que ustedes hablan, que quedó vivo porque el otro se murió. Quiero verle. Y Judá le dice, si yo regreso a mi padre, su siervo, y el joven cuya vida está unida a la de mi padre no regresa con nosotros, seguramente mi padre al no verlo morirá. Porque José hace que le pongan unas joyas en el costal que él está llevando. Y entonces le capturan. Y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Probablemente estuvo a punto de morirse cuando José desapareció. Este siervo suyo quedó ante mi padre, dice este hermano mayor, como responsable del joven. Le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor. ¿Les empieza a sonar la idea? Es tal el conflicto, tal la ruptura, que la única forma en la que yo sé que podría asegurarse que esto no termine siendo un desastre es que si algo ocurre con este hermano menor, yo tenga que tomar su lugar y cambiar con él. Y yo me quedo en su lugar. Y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podría yo volver junto a mi padre si mi, ¿qué dice? Ya no es el hijo menor de mi padre. Si mi hermano no está conmigo. Y Judá hace algo hermoso en la figura de Cristo. Él dice, si mi hermano cometió una falta que ante los ojos de usted, el gobernante, el que hace justicia, merece un pago, yo me quedo en su lugar. Judá pasó de ser el que entregaba a los hermanos, el que lanzaba hermanos al pozo, el que vendía hermanos y hacía toda una pantalla para hacer parecer que se murió. Judá pasa de ser ese hermano a ser el hermano que está dispuesto a dar su vida, que está dispuesto a intercambiar el lugar con el hermano que aparentemente cometió una falta. Y no ve reproche ni reclamo. Ellos pudieron haber dicho, ahí está vos menso, te coges cosas, no sé, ahí te quedaste vos también igual que el otro, ya de la misma mamá eran igualitos. No hace eso. Él llega a entender el dolor que había causado. E interesantemente, miles de años después Jesús dice, si tú vas a presentar tu ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene, que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con tu hermano, con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda delante de Dios. La Biblia señala la necesidad de entender que aquel que es segundo, que es más bajo, que no es tan importante como tú, al menos no en tu cabeza. Esa persona que tú dices, ¿cómo esa persona siendo más tonta que yo puede haber hecho eso? ¿Cómo esa persona siendo más estúpida que yo puede haber conseguido esa casa? ¿Cómo esa persona siendo más fea que yo consiguió ese esposo? ¿Cómo esta persona siendo más inútil que yo tiene ese puesto? ¿Cómo esta persona siendo menos estudiada que yo está más arriba? ¿Cómo esta persona siendo menos que yo tiene eso? La Biblia trabaja durante siglos para ayudarnos a entender, esa persona no es menos que tú. Y si entendiste lo que Cristo hizo, que fue tomar el lugar que te correspondía a ti para el castigo por tus pecados, tú tienes que estar dispuesto a hacer lo mismo.